Buenos días, estimados amigos. Hoy vamos a desarrollar un tema de vital importancia, sobre todo para las zonas petroleras, las zonas productoras de hidrocarburos. Se trata cuántas regalías el monto, el volumen de las regalías pagadas por las empresas petroleras. Nuestro país no es un país petrolero, sin embargo, todas las empresas, sin excepción, abonan regalías, sea por los contratos de licencia o sea por los contratos de servicios, que son las llamadas regalías equivalentes. Importante es reconocer que el promedio de las regalías que aportan, que pagan las empresas petroleras al fisco, a Perú Petro específicamente, han tenido un comportamiento creciente. No solamente por el precio, ¿no? Por los incrementos de precios del 2005 al 2010, ¿no? Con el bajón del 2008, básicamente el 9, sino también por el incremento de la producción. Un ejemplo de ello es el comportamiento de la producción y las regalías en las operaciones de Talara, en los viejos campos marginales de Talara, que tienen 100 años de explotación y donde nosotros podemos observar, si es posible, ponchar cómo las diversas empresas que operan los viejos campos de Talara al 2006 producían 19.610 barriles diarios, ¿no? Al 2010 están produciendo 26.104 barriles diarios, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque este crudo se refina en Talara, en la unidad de Petroperú, en la vieja refinería de Talara. En total, sumando las operaciones del Zócalo, donde opera Savia Perú desde el 2009, ¿no? 2010 íntegramente, y BPZ en el Zócalo frente a Tumbes, vemos nosotros que en conjunto la producción se incrementa de 32.000 barriles a prácticamente a 43.000 barriles. El íntegro de esta producción se refina, es un crudo ligero, ¿no? Se refina en la unidad de Petroperú, con altos rendimientos, sobre todo de condensados medios y gasolinas, ¿no? Es un crudo que tiene 34 a 35 grados API, o sea, de alta calidad, comparable a los mejores que pueden ser de Arabia. Entonces, nosotros, ante esta realidad, podemos decir que a un incremento de la producción, no solamente del precio, corresponde también un incremento de las regalías. Como podemos ver nosotros, las regalías se han incrementado de 137 millones el 2006 para las operaciones noroeste a prácticamente 250 millones el 2010, teniendo su pico más alto en el 2008, cuando el precio del crudo llegó a bordear los $100 en promedio, ¿no? El marcador, el WTI, 333. ¿Por qué es importante? Porque con estos recursos el Estado no solamente financia el canon petrolero, sino que también el fisco capta recursos para poder resolver y enfrentar los problemas de salud y educación. Y se trata de un recurso no renovable como es el crudo. Evidentemente, todas las empresas pagan regalías al margen del impuesto a la renta, ¿no? En el sector minero, fíjense ustedes, no todas las empresas mineras pagan regalías. En el sector petrolero, en promedio, se paga 32%. Hay empresas como Interoil, Petrolera Monterrico, que pagan regalías de casi el 50%. ¿Esto qué significa? Que de cada $100 del valor de la producción, el Estado capta 50, fuera del impuesto a la renta. Entonces, y en promedio, sumando todas las empresas, sea de contrato de licencia como contrato de servicios, abonan 32%, más el impuesto a la renta, prácticamente estamos hablando de una participación del 40%. Esto es importante, ¿por qué? Porque existen las condiciones y el fomento y el incentivo, no es el modelo boliviano, donde prácticamente no hay inversión exploratoria, donde la producción, si antes producía 10.000 barriles, ahora produzco la mitad o menos. En nuestro caso, vemos nosotros que en el caso de Talara, los viejos campos maduros, leyes importantes como la ley promotora de reservas marginales ha significado
incrementos productivos ha significado mayores niveles de inversión para el bienestar económico, no solamente de la región, sino del país. Hay empresas, por ejemplo, como Interoil en el lote 3 de Talara, que producía pues en 2006 903 barriles diarios. Llegó a producir 4.000 barriles en 2009 y actualmente está produciendo un aproximado de 3.000 barriles diarios. O como empresas como Olympic, que producía pues el 2007 336 barriles, ahora está produciendo 3.876 barriles. O BPZ, que producía 79 barriles en 2008, ahora está produciendo 4.157 barriles. ¿Eso es positivo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque mañana más tarde, cuando la refinería de Petroperú, de Talara, sea ampliada su capacidad de refino, su capacidad de producción, de 65.000 barriles actuales a 92.000 barriles, ¿de dónde va a salir el crudo? Tiene que ser, en lo posible, producido internamente. Para ello necesitamos promover leyes que signifiquen un incentivo de la inversión, porque hay quienes creen y dicen que los precios altos del petróleo son incentivo suficiente. Eso es falso. Y eso es falso porque el precio es uno de los motivadores para la inversión. Lo importante es estimular esa inversión de riesgo, que es lo que debiera importar a Perupetro, a todos los interesados, para resolver eso que se llama el déficit de la balanza de hidrocarburos. No debemos olvidarnos que un país pobre como el nuestro, entre 1986 al 2010 prácticamente, más de 30.000 millones de dólares ha gastado en importar sobre todo petróleo crudo y diésel. En los viejos campos de Talara y sobre todo en el mar hay importantes reservas de crudo que debieran ser explotadas. 100.000 barriles diarios es lo que en promedio el Perú importa para poder satisfacer el mercado de combustibles y las necesidades industriales. De allí la necesidad, repito, de promover la inversión de riesgo para incrementar la producción, para incrementar las regalías y por tanto un mayor canon. Ustedes se ponen a pensar, ¿qué hubiese pasado si ahora que el 2006 las regalías, sea por los contratos solamente del norte, fueron de 187 millones de dólares el 2006 y el 2010 incrementan a 317 millones de dólares? Si el 50% del canon petrolero, ¿no?, si el 50% de las regalías pagadas fuesen determinantes del canon petrolero, si el 50% del impuesto a la renta pagadas por las empresas fuese otro determinante del canon petrolero, como lo es el canon gasífero, que por ahora lo está percibiendo el Cusco. El canon gasífero está normado de tal manera que el 50% de las regalías y el 50% del impuesto a la renta financian el canon gasífero. Algo así debiéramos tener para las zonas productoras como Piura, Talara y Loreto. Es decir, modificar la ley del canon para incrementar los recursos para las zonas productoras. De eso se trata. A mayor producción, mayor canon, ¿no? ¿Por qué? Producción, incremento de regalías, incremento del canon. Estaremos comentando este tema en otras oportunidades. Gracias.